Saludos cordiales, bienvenidos a la clase de Psicología Social. El tema que abordaremos el día de hoy trata sobre los componentes estructurales de la sociedad y la construcción con la identidad. Es así que lo que abordaremos el día de hoy va a tratar sobre cuál es el funcionamiento, la organización, tema que es profundizado desde la sociología y que da un aporte significativo a la psicología social. Iniciamos. La construcción de la identidad va a recaer sobre el yo y la identidad, que por supuesto esto está íntimamente ligado hacia el desarrollo psicosocial. E intervienen varios y amplios campos como la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social. Y que estos van a estar determinando durante el trayecto de toda la vida de las personas. Cuando nosotros hacemos referencia al yo, hacemos referencia a un sentido corporal y emocional de nosotros mismos sobre la realidad. A su vez, cuando hablamos de la identidad, para Erik Erikson, hacía referencia que la identidad es la comprensión y el sentido de uno mismo, y que por supuesto esto se va a ir detallando, definiendo, a través de las interacciones que se van a realizar en el entorno social. Y por tanto, cada etapa del desarrollo va a representar una crisis social. Es decir, en la primera infancia va a existir ya una crisis, en la segunda, en la tercera infancia, etcétera, va a existir una crisis. Y la superación que pueda satisfacer de manera apropiada y genere una adaptabilidad con el entorno y consigo mismo, va a favorecer a tener una salud apropiada. Sin embargo, si es que no han sido satisfechas estas etapas, pues veremos ahí que va a existir dificultades para establecer una apropiada identidad. Es así que vamos a detallar a continuación cada una de las etapas psicosociales de Erik Erikson. Y él nos propone que la primera etapa contempla desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida. Es decir, en esta etapa inicial de la vida se va a fortalecer la confianza, pero la crisis que van a tener durante este lapso de tiempo va a estar guiado en la desconfianza. Vamos a explicarnos de mejor manera. Cuando el niño nace, genera un primer apego hacia sus figuras parentales. En ese sentido, ellos van a establecer un núcleo primordial de cuál va a ser el afecto. Es decir, cuando ese afecto se vaya cimentando, por ejemplo, si un niño llora y es abandonado por mucho tiempo pese a que esté llorando, o si es atendido inmediatamente, ¿qué puede producir psicológicamente en ese bebé? Ya se comienzan a enmarcar las primeras pautas de comportamiento y cuál es el nivel de confianza con el que va a enfrentar al mundo. Es así que una atención oportuna, calmada y precisa puede cimentar ya las bases para que exista una adecuada salud guiada hacia la confianza. Entonces diríamos que la primera fase estaría satisfecha. Sin embargo, si se establecieron parámetros en los que sembraron dudas e incertidumbre y sobre todo desconfianza, que es la crisis, pues vemos ahí que puede existir ya las primeras alteraciones dentro de la identidad que se va forjando, insisto, en cada una de las etapas. La segunda etapa está establecida desde los 18 meses hasta los 3 años. Y aquí la crisis se va a presentar principalmente por la vergüenza o la duda. ¿Por qué? Las personas comienzan a ser más independientes,
comienzan a asumir sus primeras decisiones. En tanto, por ejemplo, van a comenzar a tener más sentidos de sí mismo. Por ejemplo, van a sentir dudas, vergüenza el momento de ir al baño y cuando sus progenitores les vean. Son más conscientes de sí mismos. Entonces, yo comienzo a tomar las primeras decisiones en la vida y para satisfacer apropiadamente esta etapa, el infante deberá haber desarrollado una autonomía, es decir, comenzar a asumir sus propias decisiones. La tercera etapa se focaliza desde los 3 hasta los 5 años. Aquí, en cambio, se va a fortalecer la iniciativa por un lado, pero la crisis que se presenta en esta etapa es el sentimiento de culpa, que va guiado hacia algo específico. De los 3 a los 5 años, insisto, y alguna vez haber superado la etapa anterior, el niño comienza a tomar sus propias decisiones. Por tanto, comienza a asumir sus propias responsabilidades. Y comienzan también los llamados de atención. Si antes cualquier acto que no era correcto provocaba risa o alegría a las personas que se encontraban a su alrededor, en cambio aquí el niño ya comienza a asumir las responsabilidades. Entonces, si por ejemplo tomó los juguetes y no los arregló, ya recibe un llamado de atención por parte de sus cuidadores. En ese sentido, vamos a tener un niño que tenga recelo de asumir sus responsabilidades, que tenga sentimientos de culpa, de frustración, o a su vez vamos a tener una persona que tenga iniciativa para asumir las consecuencias, para ejercer cambios en su entorno y sobre todo que esa iniciativa se vea reflejada en la interacción con los demás, con sus padres, con sus hermanos que tiene o su núcleo más cercano. Cuando hablamos en cambio de la cuarta etapa, hablamos desde los 6 hasta los 12 años. Y aquí comienza a surgir el sentido de competitividad con el entorno. Como ustedes conocen, a los 6 años ya se encuentran inmiscuidos, por ejemplo, en el ámbito escolar. Ya existen los primeros amigos de la infancia con quienes se comparte durante el barrio, durante otras esferas de la vida, ¿no es cierto? Y en ese sentido podemos nosotros percatarnos que comienza a cada uno a caracterizarse de determinada manera y uno puede sobresalir sobre el otro. El no mirarse al mismo espacio o al mismo lugar que el otro puede generar sentimientos de inferioridad. Entonces, aquí la manera de superar esa crisis es estableciendo una actitud de industriosidad, que quiere decir que es alguien hábil, ágil, que es ingenioso, también que es aplicado. Es decir, comienza a cumplir ciertos parámetros sociales en base a la exigencia social y no se queda atrás de su grupo de pares. Este sentido le dará un sentido de realización dentro de esta etapa, de competitividad adecuada frente a los demás, y en ese sentido podríamos decir que se ha avanzado con satisfacción a la siguiente etapa. Si ustedes se percatan, cada una de las etapas que se ha ido estableciendo, insisto, se presentan crisis. El establecimiento de medidas para superar esa crisis nos ayudará a fortalecer la identidad, pero sin embargo, el no superar esas dificultades generará en cambio fijaciones a esas etapas, que posteriormente se podrán examinar ciertas consecuencias a lo largo de su vida. Entonces, poder cumplir adecuadamente cada una de estas etapas refleja un gran reto de las personas y sobre todo de quienes son los mentores, un inicio de los padres o los cuidadores, ¿sí? En ese sentido. Vamos a la quinta etapa y aquí
hablamos ya desde la adolescencia hasta aproximadamente los 20 años. Seguramente ustedes tienen familiares, personas cercanas que durante su adolescencia comenzaron a tomar conductas distintas, formas de expresión distintas a las que se daban dentro del hogar, y aquí eso tiene una explicación. Las personas en su adolescencia tratan de empatar al núcleo al que quieren pertenecer, por ejemplo, un grupo de personas populares dentro del colegio, y analizan cuál es el comportamiento que ellos tienen. Y si yo tengo o requiero parecerme a ellos, pues voy a tener que adaptarme a ciertos patrones conductuales, de vestimenta, entre otros aspectos. Y aquí ellos tratan de ir forjando una identidad de quienes son, muchas veces alejados de lo que inicialmente ellos se mostraban y cómo se forjó esa identidad dentro del hogar. Es decir, si bien tienen una orientación, un comportamiento basado en su hogar, aquí también se produce una disyuntiva en tratar de forjar su propia identidad. En muchas ocasiones esto puede traer grandes confusiones y esta confusión, por supuesto, puede traer conflictos con los padres, e involucrarse en actitudes de riesgo, etc. Entonces, para poder satisfacer apropiadamente esta etapa, pues el adolescente deberá establecer una identidad sin que le genere malestar en las demás esferas de su vida y sobre todo ser consciente de las acciones que está tomando. ¿Sí? Vamos a tener a alguien que siempre va a estar fundamentado en individualizarse, que de alguna manera esto le está preparando para la vida adulta, para cómo va a enfrentarse la vida adulta. Es así que el tener establecido una adecuada identidad, seguridad en sí mismo, pues va a dar una gran ventaja. Y la siguiente etapa, la sexta etapa, hace referencia a la intimidad y el aislamiento. El aislamiento vendría a ser la crisis psicosocial que efectúa Erik Erikson en su teoría y que va aproximadamente de los 20 a los 40 años. Aquí se van estableciendo relaciones interpersonales significativas. A ver, si anteriormente, en la etapa que acabamos de revisar, el fortalecer la identidad significaba quizá cambiar mi forma de pensar, de actuar, de sentir incluso, para lograr adentrarme o pertenecer a un grupo. Aquí en cambio, las personas son más conscientes de sí mismas y comienzan a establecer lineamientos claros de lo que quieren en sus vidas, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Entonces, la vida va a girar en torno a sus propias prioridades. En ese sentido, van a existir amistades que se van a alinear con ellos y que va a dar un sentido de intimidad y de afectividad duradera. Diríamos que está satisfecha esta etapa. Sobre todo porque en esta etapa se va abandonando la adolescencia y se comienza a asumir la responsabilidad de un adulto joven. Pero en cambio, el que no se puedan alinear esas metas, objetivos y establecer con su grupo de pares estas líneas de conducta, pues va a generar un aislamiento. Entonces la persona se preocupará, ¿qué estoy haciendo? Mis metas, mis objetivos son apropiados, ¿por qué no puedo llevarme con las demás personas? Y esto sin duda generará también una afección en su adaptabilidad al entorno en el que se desarrolla. Luego vamos a la séptima etapa, que va de los 40 a los 60 años. Aquí la crisis psicosocial se va a fundamentar en el estancamiento. ¿Qué quiere decir? Que la persona quizá haya conseguido un trabajo, que la persona quizá, varios de ellos, ha desarrollado ya una familia y quizá tiene también hijos. Entonces, en esta etapa,
se va a fundamentar en generar las bases fundamentales para sobresalir en el aspecto social. ¿Qué sucede si esta persona no ha encontrado un empleo digno? ¿Qué sucede si su matrimonio no es el más apropiado? Las relaciones que se están dando dentro de este matrimonio, quizá o dentro de este hogar, es un hogar disfuncional. Aquí él va a sentir que se encuentra estancado. Y pues esto también va a generar una grave afectación. Por el otro lado, el mantener una adecuada estabilidad en el contexto en el que yo me encuentro, y sobre todo, cuando hablamos de generatividad, hablamos de la facultad de ser una guía o un mentor para las otras generaciones. La persona, es decir, se encuentra satisfecha sobre su propia vida y genera un ejemplo para las otras personas que están a su alrededor, a su propia familia principalmente. Y nos vamos hacia la última etapa, que hace referencia desde los 60 años hasta la muerte. Aquí las personas van a poner como en una balanza lo que han conseguido a lo largo de su vida. Pues muchos de ellos interpretan esta etapa como la etapa final en la que ya ha transcurrido la gran cantidad de años, es decir, hay más años que pasaron que los que les quedan. En ese sentido, ellos van a decidir si se sienten realizados por los logros obtenidos o a su vez les quedó pendiente algo. Es decir, las típicas frases: ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Debí tomar otra alternativa. Debí, siempre focalizado hacia el pasado. Entonces, la satisfacción o el sentirse realizado en esta etapa va a corresponder a la interpretación que tengo yo de mi vida, como un análisis, como una evaluación. Creo que la evaluación de mi vida está en notas superiores o en notas inferiores. He logrado mis objetivos. Es decir, en esta etapa dejo de focalizarme tanto en el sentido de lograr cosas más allá de lo que ya he logrado, sino más bien en un análisis reflexivo de mi propia vida. El no haber logrado nada significará para algunas personas la desesperación, la crisis psicosocial. En cambio, el sentirme que he cumplido me dará un sentido de integridad realizado. Y así es como hemos recorrido cada una de las etapas psicosociales presentes dentro de la construcción de la identidad. Ahora bien, vamos a hablar de la influencia social. Sin duda, esto es parte fundamental de la psicología social, porque vamos a determinar cuál es el impacto que tienen los individuos o el entorno en nosotros, sobre todo en nuestros comportamientos, en nuestras creencias y más. Y para eso vamos a analizar brevemente algunas de las teorías que sin duda también ya la hemos revisado en clases anteriores. Por ejemplo, la teoría de la conformidad de Ash, que se establece en 1951 con el estudio de la conformidad. Como ustedes saben, Solomon Ash hace un estudio en el que las personas tienen que elegir una respuesta correcta. Sin embargo, él intencionalmente infiltra a personas que escojan la respuesta incorrecta, y las personas que eran sujetos que sí realmente eran de experimentación estaban hasta el final de la fila. Y al ver que las otras personas escogían la respuesta incorrecta, pues la mayor parte de estas personas también la escogieron. Es decir, se fueron en contra de sus propios principios, de sus propias creencias. ¿Para qué cosa? Tratar de adaptarse. En ese sentido,
el análisis que extrajo este autor fue que las personas tendemos a cambiar nuestro comportamiento, nuestras creencias, en virtud de tratar de coincidir con el grupo en el que estamos. Aquí vemos claramente cómo la presión de grupo cumple un papel importante. Es decir, podríamos ir en contra de nuestras decisiones, aunque consideremos que esas decisiones que íbamos a tomar eran las correctas, podríamos ir en contra por únicamente darle la razón hacia el contexto social que se pretende o se cree que debería yo tomar esa acción. Luego vamos con la teoría de la obediencia de Milgram, establecida en 1963. También ustedes conocen, se establece esto a través de un estudio experimental en la que él puso a una persona a responder unas preguntas, tratando por supuesto de simplificar este experimento, y a sujetos que generaran descargas eléctricas dolorosas cada vez que esta persona respondiera de manera incorrecta. Al inicio, pues estas descargas eléctricas eran leves, pero mientras la persona más se equivocaba, estas podrían incluso generar daño hacia ese sujeto experimental. En este sentido, el investigador autoritario les decía que tenía que accionar la descarga eléctrica, encontrando que muchos de ellos cedieron ante la presión del investigador y proporcionándole injustamente descargas dolorosas al sujeto investigado. Por supuesto, esto no era real, pero las personas sí creían que generaban dolor y sufrimiento a este sujeto que estaba respondiendo las preguntas, y vemos ahí nuevamente la disposición de las personas de muchas veces ser sumisos ante la autoridad y también del desplazar mi responsabilidad, porque si soy yo quien decido descargar eléctricamente a esa persona, quizá lo dudo, pero si no soy yo y alguien más me lo dijo, pues estoy dispuesto a hacerlo. Vemos lo susceptible que podemos llegar a ser. Es así que vamos al siguiente punto, y es la teoría de la persuasión. Y esto se establece en 1986. Los autores nos dicen que existen dos formas de ser persuadidos, es decir, la capacidad de las otras personas para poder modificar nuestro pensamiento e instituir en nuestro pensamiento lo que ellos quieren. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido persuadidos entonces a nivel social? Por ejemplo, existe un procesamiento que tiene una ruta central, y esto va a estar basado en un análisis profundo, reflexivo. Hagan cuenta ustedes que es una lupa que investiga por qué yo tomaré esa decisión. O también existe la ruta periférica. Esta, en cambio, es una decisión que se toma de manera superficial, con un bajo esfuerzo. Es decir, hacemos atajos cognitivos y se presentan por algunas alternativas. El miedo, por ejemplo. Si yo tengo miedo, pues trato de evitar ese miedo y tomo la decisión que creo más pertinente. Puedo estar sujeto ya a un sentido de manipulación o de persuasión. O si yo tengo un deseo incipiente por algo, también hago un atajo cognitivo, no lo reflexiono a profundidad, simplemente tomo la decisión. ¿Alguna vez les gustó algo tanto que no lo meditaron mucho y tomaron esa decisión y luego se arrepintieron? Pues tomaron una ruta periférica. No lo analizaron a profundidad, más bien fue un análisis superficial, un atajo cognitivo y sin un mayor esfuerzo de análisis. Y él nos dice que se puede basar en estos aspectos. Primero, los seres humanos somos seres sociales, es decir, dependemos de otros para poder vivir. Hoy mismo, los alimentos que ustedes se sirvieron en sus mesas, por ejemplo, tuvieron que ser comprados en la tienda,
Y el señor de la tienda tuvo que adquirir un mercado y el señor del mercado tuvo que tener contacto con quienes cultivan la tierra, con los campesinos, etc. Entonces, existe un sentido instintivo, innato, de satisfacer las necesidades del grupo al que quiero pertenecer o al que ya pertenezco. En ese sentido, en muchas ocasiones me conformo con las normas y reglas que ya están implícitas en esos grupos. Y nos dice que el temor a ser rechazados socialmente y a ser excluidos puede llevarnos a tomar esa ruta periférica. Es decir, no quiero ser excluido, pues tomo la decisión que creo que es la correcta para todos. También la necesidad de valoración social. Y miren ahí en sus pantallas, he citado una persona con dos máscaras. Y si bien esto no hace referencia a tratar de transformarnos en otras personas, no de ninguna manera, sino más bien a buscar adaptarnos. Por ejemplo, nosotros no somos los mismos en un velorio que en una fiesta, pero sin embargo buscamos pautas de comportamiento que nos busque, que sean adaptables a la situación. En ese sentido, el ser humano siempre va a estar en búsqueda de una valoración social. Por ejemplo, nuevamente cito este ejemplo. En una playa, ¿qué tipo de vestimenta utilizo? Porque considero que el traje de baño, ¿no es cierto?, es el apropiado en esos espacios. Pero sin embargo, si no estoy en la playa y siento el mismo calor, jamás utilizaría un traje de baño, ¿sí? Entonces vemos que actuamos en base a la valorización que me va a dar la sociedad, el visto bueno que me va a decir, estás haciendo bien las cosas, estás comportándote de acuerdo a lo que deberías actuar. Entonces, lo que busca aquí el ser humano es evitar un juicio negativo de sí mismo. Luego vamos a la conformidad informativa, que hace referencia a que en muchas ocasiones las personas optan por apoyar lo que diga la mayoría. Por ejemplo, en un salón de clase se discute cuál es el uniforme que van a utilizar para las jornadas deportivas. La mayor parte de ese grupo de compañeros elige un X equipo. Y si yo soy el único que estoy en contra, ¿lo digo o apoyo lo que están diciendo los demás? Quizá algunos lo dirán, pero mayoritariamente vamos a apoyar a la mayoría en la decisión que vayan a tomar, pese a que no esté tan de acuerdo. Ahora bien, vamos hacia el último punto de nuestra clase y hace referencia hacia el determinismo estructural y los modos de producción. ¿De qué trata esto? Es que la sociedad tiene una estructura que, por hacerme entender, es invisible pero que es determinante. Por ejemplo, el ser humano en sus inicios tenía un modo de producción primitivista, es decir, todos aportaban, por ejemplo, algunos cazaban, otros se dedicaban a la recolección de frutos, etc. Y cuando alguien ya no aportaba dentro de ese grupo, era excluido o expulsado del grupo. Es decir, no existía clases sociales, todos contribuían a un mismo fin. Es un modo de producción, ¿no es cierto? Luego viene el modo de producción esclavista. Aquí, en cambio, existía un amo y existía un esclavo. El esclavo tenía que hacer grandes esfuerzos en su trabajo a cambio de un plato de comida. Entonces, vemos que ese sentido estructural de la vida, de la sociedad, va a determinar un sentido psicológico y social de comportamiento. Luego vamos a un modo de producción feudal, en el que existían los terratenientes, es decir, las personas que eran dueños de las grandes parcelas, de los grandes territorios, y que ellos a su vez daban al campesino o a los siervos un pedazo, una parcela, para que esta persona le cuide todas sus tierras, cultive todas sus tierras y a cambio tenga un lugar pequeño donde vivir. El modo de producción feudal.
Entonces yo quiero que ustedes, cada uno en sus casas, vayan analizando si estos modos de producción y las clases sociales que les voy citando incidían o no en el comportamiento y en el bienestar de estas personas. ¿Creen ustedes que se puede conseguir bienestar, por ejemplo, un modo de producción esclavista, donde una persona era víctima de torturas, de maltratos? Muy difícil, ¿no? Luego vamos al modo de producción capitalista, que es el modo de producción en el que nos encontramos nosotros. Y existen dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía, que hace referencia a quienes son empresarios, a quienes son los dueños de sistemas económicos, etc. Y el proletariado, que son los trabajadores. Aquí el intercambio de las fuerzas económicas se focaliza en el tiempo de trabajo. Es decir, yo otorgo mis capacidades, mi tiempo, mi esfuerzo a cambio de dinero. Ese es el intercambio económico. Y sin duda, esto en muchas ocasiones hace que las personas tengan poco tiempo para disfrutar de sus propias preferencias o gustos o aspiraciones o vincularse al arte, etcétera, por dedicar tiempo a cambio de un salario para poder sobrevivir. En el feudalismo era a cambio de un pedazo de tierras. En el modo esclavista, a cambio de un plato de comida. El socialismo, que es el periodo de transición al comunismo, en cambio se dice que no existen clases sociales. Sin embargo, el modo de producción que se va a establecer es que todos tienen una responsabilidad que cumplir y es el Estado quien distribuye los recursos como considera necesarios. Con esto no quiero decir que ningún modo de producción o no quiero orientarles a pensar o orientarse hacia un modo de producción, sino más bien a generar un análisis crítico cada uno de ustedes, porque estoy más que seguro que ustedes identificarán que todos los modos de producción tienen desventajas y que pueden ser utilizadas a conveniencia de quien sea el predominante en ese caso. Y lo que quiero llegarles a ustedes a la reflexión es que, por ejemplo, y vamos a focalizarnos esta estructura social, la estructura como si fuera un triángulo. La base fundamental es la parte inferior, la más ancha, en donde se dan los modos de producción que acabamos de citar. Y en cambio, la parte superior es la superestructura social, que está constituida por aspectos jurídicos, económicos, institucionales e ideológicos. Por ejemplo, en la educación, desde que somos pequeños nos han orientado a pensar o nos han instruido en una manera en la que se percibe la historia. ¿Eso qué hace? Que se mantengan y se construyan realidades en base al modo de producción que están. Por ejemplo, la música también puede ser sostenida o puede sostener el modo de producción en el que nos encontramos. Por ejemplo, el blues nace como un género que va a representar el sufrimiento de la esclavitud. Es decir, todo lo que hace referencia a la estructura va a ser influenciada a base de la estructura. Y por tanto, esta manifestación o proyección va a ayudar a construir y mantener estas prácticas sociales. La música, el arte, la religión, la política, la educación y el deporte van a generar un reflejo de lo que estamos viviendo. Y sin duda nos va a orientar a considerar que estamos nosotros en el camino correcto. Ahora yo les pregunto y les genero una reflexión. Una persona que está excluida por este sistema, modo de producción en el que vivimos, que quizá se encuentra en situación de mendicidad, que no logra satisfacer sus necesidades más básicas, ¿le podemos pedir que tenga bienestar? ¿O es necesario generar acciones, promover alianzas en las que la sociedad le ofrezca mejores condiciones de vida para que logre ese bienestar? Es por eso y la gran importancia de conocer cuáles son los modos de producción, cuáles son
cuál es la estructura, cuál es la superestructura de nuestra sociedad para focalizarnos a un cambio más real. Ahora bien, quiero dejarles entonces esta reflexión y plantearles las siguientes preguntas. ¿Cuál es el modo de producción en el que se desarrolla en nuestro país? ¿Cómo creen ustedes que se está determinando o qué influencia tiene en los problemas o en las soluciones de nuestro país? Y sobre todo, ¿cuál es su opinión sobre el sistema en el que vivimos? Pues esto van a responderles ustedes en las siguientes actividades. Gracias.